a que oremos en esta hora. Padre Celestial, en esta noche queremos darte gracias por la oportunidad de acercarnos a través de tu palabra a tu presencia, recibir un mensaje de bendición para cada uno de nosotros a través del estudio de la Biblia, abriendo las páginas de este libro sagrado para recibir tu bendición. Quiero orar, Señor, por mis vecinos, aquí en el lugar donde vivo, en Santa Marta. Quiero orar, Padre Santo, por mi familia, mi esposa, mis hijitos. También clamar delante de ti por esos amigos que han aceptado esta invitación del Espíritu Santo para compartir con nosotros cada noche del estudio de tu palabra. Y esta noche tenemos un estudio maravilloso y queremos pedir, Señor, que tu Espíritu abra nuestra mente para entender el mensaje que tú has traído para nosotros hoy. También oro por mí para que me uses como el siervo escogido en esta noche y que me dé sabiduría, humildad y tus palabras para que sea la Biblia y tu palabra la que hable, trayendo fruto de vuelta de salvación y vida eterna. Pero también, Señor, quiero orar por esas familias que hoy están afectadas. Al salir en el día de hoy a la calle, visitar muchas personas, llamar a nuestros hermanos, entendemos que la situación en Colombia no ha mejorado, lo contrario, han habido situaciones que están empeorando en diferentes ciudades. Oramos por nuestros hermanos y amigos en el Cesar, allí en el departamento de La Guajira, en el departamento del Magdalena, el Atlántico, Sucre. Oramos por nuestros hermanos en Santander, oramos por nuestros amigos y hermanos en Antioquia, en Cundinamarca, en cada uno de los lugares donde hoy se conecta una persona, donde hoy participa alguien de este espacio, pero también fuera del país, ahí en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Estados Unidos, en Australia, en Suecia, donde hay personas que estas noches nos han sintonizado, personas que se han conectado con tu palabra desde diferentes lugares del mundo. Y pedimos, Señor, que este mensaje pueda llegar a cada corazón. Y si alguien se ha conectado después, mucho tiempo después, cuando este mensaje ya fue emitido en vivo, pueda también recibir la misma impresión de tu espíritu y que el mensaje pueda ser de bendición para nuestras vidas. Trae paz, consuelo y esperanza a cada corazón adolorido en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, 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 amén. Alabado sea nuestro Dios y una vez más damos gracias por su presencia en esta hora. Bien, como les decía hace algún momento, el título del estudio de esta noche tiene que ver con la existencia de una ciudad especial, una casa en el aire, una ciudad en el espacio. Y ya hoy es nuestro tema número 4, venimos avanzando en esta serie de estudios, 15 noches de estudio maravillosa. Y ayer estuvimos hablando de un tema muy importante, estuvimos hablando de ese plan de la salvación que Dios hizo desde el principio como un recurso para rescatar al ser humano que había caído en el pecado. Eso es a ti y a mí. Un plan de salvación que Dios obró para rescatarnos del problema del pecado. Y esta noche hemos venido para continuar esta temática, para entender un poco por qué Dios hace un plan de salvación. Claro, cada noche vamos a ir profundizando en cada una de las temáticas que el Señor tiene para nosotros. Y quiero decirte que en la medida que avance el tiempo estaremos ahondando en temas mucho más avanzados en esta serie. Por ejemplo, ya el día de mañana, tema número 5, vamos a responder una pregunta que es muy importante y si tú has estado haciendo el seguimiento no puedes perderte el día de mañana. La pregunta, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y vamos a entender esto con una historia en la Biblia de 2 mujeres. Y es una historia muy importante, de hecho profética. Y seguiremos avanzando en la temática porque cada noche tenemos un tema muy especial. Así que hablar de una ciudad o hablar de una casa en el aire nos lleva a una experiencia muy importante. Tuve la oportunidad de estar hace un par de años en la ciudad de
en una de los estados allí, en Houston, Dallas. Estuve visitando varios lugares del estado de Texas, pero de manera especial estuve en Dallas en un proceso de predicación, de participación allí de una serie de evangelismo con nuestra iglesia. Conocí la ciudad de Dallas, pero estuve ubicado en un condado, en un sector muy lindo, con una iglesia maravillosa, con nuestros hermanos de Cedar Hill. Y en este viaje también tuve la oportunidad de visitar algunos lugares de los Estados Unidos, como la represa de Hoover Dam y como el Gran Cañón del Colorado. Y en ese paso por las ciudades conocí un par de lugares así de paso. Una noche pasamos por Las Vegas y otra noche también en el mismo viaje, en esa Banks donde íbamos con un grupo de amigos en rumbo a ese lugar donde nos correspondía predicar. Pasamos por un lugar también, Albuquerque, Nuevo México. Así que fue un recorrido bastante largo, extenso, un poco agotador, pero me sorprendió ver la ciudad de Las Vegas. Y quiero decirte que tal vez en ese momento yo no tenía tanta madurez para ver el mundo. Cuando tú sales y conoces otras cosas, hay cosas que te impactan. Y sí, fue impactante, impactante. La belleza, la opulencia, la riqueza, el derroche, el pecado, no sé ni cómo describir lo que vi esa noche en ese lugar, pero sentí que me estaba ahogando, sentí que me estaba ahogando. Una ciudad hermosa, una ciudad ubicada en un desierto y una ciudad desarrollada completamente, con vías espectaculares, con un sistema de acueducto extraordinario, en pleno desierto en el estado de Nevada. Y estar ahí fue muy interesante porque pude ver algunos lugares, hoteles impresionantes que realmente son casinos, y son lugares donde hay opulencia, donde hay derroche. Así que desafortunadamente es una ciudad donde hay mucho vicio, pero también hay personas muy lindas allí en esta ciudad, personas muy amables, sin embargo con una fama que ustedes conocen. No había tenido la oportunidad de estar allí y en una ciudad como esa, creo que es la ciudad más exclusiva donde he pasado en algún momento, y he tenido la oportunidad de estar en otros lugares que son completamente opuestos, pueblos, regiones muy apartadas. Y sabes que uno siente lo mismo, tal vez hasta más paz en un lugar más humilde, en un pueblito, en un lugar. Uno de los lugares que más me encanta es una vereda que es del municipio de Tona, Santander, un lugar llamado El Gramal. Es un lugar espectacular. Allí hay unos amigos muy lindos a quienes apreciamos. Aniano y su familia viven en una finquita. Para llegar allá hay que subir. Yo iba en la moto y llegaba hasta un lugar muy alto allí, luego caminaba unos minutos y llegaba hasta ese lugar en una planicie, un lugar frío donde había un ganado espectacular. Un clima hermoso, tenías que arroparte mucho porque el frío, la neblina baja todos los días, en la mañana, en la tarde, en fin. Así que podríamos sentir lo mismo, tal vez hasta más comodidad, alegría, estar en un lugar humilde, que es hermoso, que es agradable, o estar en un lugar de opulencia. De paso, la opulencia tiene muchos más riesgos que bendiciones. Pero yo quiero decirte algo. Cuando Dios estableció el plan de salvación, cuando Dios establece el plan para rescatar al ser humano, ayer estuvimos estudiando Génesis capítulo 3, hubo un sacrificio, el sacrificio del Cordero. Pero ¿por qué un sacrificio? ¿Por qué no eliminar completamente al hombre? Era más fácil hacer una nueva creación o eliminar a Satanás. Pero Dios le dio una oportunidad a Lucifer, que llegó a ser Satanás, para arrepentirse. Y esa oportunidad fueron llamados de amor de parte de Dios. De la misma manera como Dios le ha extendido llamados de amor al ser humano. Llamados que fueron rechazados por Satanás y llamados que van a ser rechazados por muchos seres humanos. En ese proceso de que Dios extiende su misericordia hacia el ser humano, aparecen dos elementos importantes.
Uno de los elementos es la muerte. La muerte como un aliciente, un alivio a la carga, al peso que el pecado ha traído sobre la humanidad. De paso, ayer estudiamos en Génesis, el capítulo 3, el versículo 21 y 22, que cuando el ser humano cae en pecado, Dios tiene que expulsar a Adán y a Eva del Edén, del huerto, porque el hombre y la mujer ahora están participando del conocimiento del dolor, del pecado. Explicamos un poco cómo el conocimiento del dolor no podía ser perpetuado eternamente. Así que la muerte para el ser humano, eso que le dice el Señor a Adán allí en el versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa primera muerte en la historia del ser humano es realmente un alivio para el hombre, para la mujer, para la humanidad, aunque no lo podamos entender completamente. Y la razón por la que yo digo que es un alivio es porque Dios habla de vida eterna en su plan de salvación. En otras palabras, el plan de salvación de Dios incluye una pequeña espera para aquellos que tienen que morir en él. Y no te puedes perder esta serie, porque uno de nuestros temas exclusivamente será el estado de los muertos. Es un tema muy esperado, así que espero que no te pierdas esta serie. Algunos han entrado allá en mi blog, ahí están todos los temas de cada noche, todos los títulos y dónde los puedes ver. Pero no te preocupes porque estamos estudiando y avanzando en esto. Pero yo quiero decir esto: Dios no es el originador de la muerte. La muerte es el resultado del pecado. Dios no es el originador del dolor. El dolor es el resultado del pecado. Era lo que Dios no quería que conociera Eva y Adán, porque si ellos no pecaban, no conocerían el dolor, no conocerían la muerte y no participarían de esta experiencia traumática que alguien debe vivir. Por esa razón, yo quiero decirte en este momento, entender el contexto de la salvación también nos debe ayudar, nos debe llevar a entender por qué se da una muerte temporal, por qué la Biblia habla de una muerte, pero también habla de una resurrección. Así que en ese gran cronograma del plan de la salvación, nosotros encontramos el hombre cae en pecado, Dios ha establecido un plan para salvarlo, el Cordero de Dios muere en el Edén, ese Cordero es sacrificado, que en 1 Pedro 1, 18 al 20 simboliza a Jesús, ya lo vimos ayer. Entonces el hombre ahora vive una vida en la tierra, y a través del sacrificio del Cordero confiesa sus pecados delante de Dios, sacrifica un corderito. Este corderito simboliza a Cristo Jesús, que va a venir, que va a morir por la humanidad. Cristo Jesús viene y muere por la humanidad. Y entonces, en este momento, nosotros tenemos a Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario por ti y por mí para darnos salvación. En el momento que Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario para darnos salvación, se ha completado el plan. Entonces, ¿por qué ya Dios no terminó con el pecado? Porque dentro de ese plan hay otro tiempo, otro proceso, y es el proceso en el cual Dios tiene que hacer un juicio, una revisión, una inspección de todas aquellas personas que antes de que viniera Jesús confiaron en ese Cordero y sacrificaron con ese Cordero, que ya no tiene que ser más sacrificado, porque ya el símbolo que era Jesús ya se cumplió. Ese proceso de verificación toma un tiempo. Y ese proceso de verificación lo estaremos estudiando muy detalladamente. Pero ojo, ahí no termina todo, porque el mismo Jesús va a decirnos a nosotros que Él tiene un lugar preparado para nosotros. Y es de eso que quiero hablar esta noche. Porque la Biblia habla de una ciudad mucho más hermosa que Las Vegas, que Dallas,
que Nueva York, que Bogotá, que Medellín, que Santa Marta. Mucho más hermosa. La descripción de la ciudad que aparece en la Biblia es extraordinaria, única e inigualable. De paso, la Biblia presenta a esta ciudad como diciendo que Dios es su arquitecto. Y quiero que vayas conmigo a Hebreos. Vamos a mover nuestras Biblias porque las vamos a necesitar. Hebreos, el capítulo 11, el versículo 16. Hebreos, el capítulo 11, el versículo 16. Y allí nos habla de que estas personas del pasado no estaban con sus ojos puestos en un lugar en esta tierra, sino que sus ojos estaban puestos en una ciudad, anhelando una ciudad celestial. Y dice que esa ciudad ha sido preparada ¿por quién? Por Dios. Una ciudad que ha sido preparada por Dios. Es una ciudad que Dios está construyendo para su pueblo. Entonces, el plan de la salvación no culmina con la muerte de Cristo. El plan de la salvación me dice que Dios quiere volver a restaurar el poder, la autoridad que había perdido el ser humano. El primer paso y el más importante era que Jesús en la naturaleza humana tomara el poder otra vez de la tierra, al morir como un ser humano, pero perfecto. Esto va a ayudarnos a recuperar aquello que yo como ser humano pecador no podía recuperar, que era la gracia y la justicia de Dios, su perfección. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está esa ciudad? ¿Dónde está esa ciudad? ¿En qué lugar se encuentra? Dios la está preparando. ¿Dónde se encuentra? Quiero que vayas conmigo a Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 2, y allí vamos a recordar, la palabra del Señor me dice que esa ciudad, el apóstol Juan la ve descender del cielo. Dice Juan, yo vi una ciudad, esa santa ciudad, descender del cielo. Así que la ciudad de Dios está en el cielo. De hecho, allí en el primer libro de Reyes, primero de Reyes, el capítulo 8, el versículo 28 y 30, la palabra de Dios me recuerda, primera de Reyes, el capítulo 8, versículo 28 y 30, la palabra de Dios me recuerda, hablando allí Salomón en una exposición, en una conversación con Dios, dice Salomón allí, Señor Dios mío, tú atenderás la oración, la plegaria que tu siervo hace delante de ti. Y el versículo 30 dice, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar, en este templo. Y tú oirás en el lugar de tu morada, ¿dónde? En el cielo, en los cielos donde habita Dios. En ese lugar donde habita Dios, es la morada de Dios. Allí el Señor está preparando, construyendo una ciudad especial para sus hijos. Ahora, ¿cómo describe la Escritura esa ciudad especial que el Señor ha preparado para nosotros? Ven a Apocalipsis conmigo y vamos a hablar un poquito de esa ciudad, de la descripción de esa ciudad. Vamos a hablar un poquito de cómo es su anchura, su longitud, cómo se llama esa ciudad y otros detalles más interesantes allí. Apocalipsis 21, 16 me dice un detalle muy importante de esta ciudad. Esa ciudad dice, se halla establecida en un cuadro. Su longitud es igual a su anchura y él mide la ciudad, el apóstol Juan. ¿Y cuánto mide? 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Realmente la palabra utilizada aquí dice son equivalentes. En otras palabras son equivalentes. Estamos hablando de una ciudad simétrica. No igual, sino simétrica. Hay simetría en sus dimensiones. Y lo vamos a ver luego por qué. Ahora, el perímetro de 12,000 estadios, estamos hablando de una información bastante importante, porque aquí en este momento nosotros encontramos que 12,000 estadios equivalen a 1,500 millas. Estamos hablando de un perímetro de 2,400 kilómetros. Es un perímetro
bastante grande, entendiendo, por ejemplo, que el perímetro de Colombia, el país de Colombia, todo el país es de 5.700 kilómetros. O sea que estamos hablando de la mitad de Colombia, solo esa ciudad. O sea, imagínate el tamaño de esa ciudad, su perímetro, que es igual en todos, es equitativo, es simétrico, es de 2.400 kilómetros. Es una ciudad grande, es una ciudad que es muy grande, y de lado, en esos lados tiene 375 millas, unos 604 kilómetros, ya para calcular sus lados como tal. Esto nos dice que esta ciudad es una ciudad muy especial que Dios ha preparado. Ahora, ¿cómo se llama esta ciudad? El capítulo 21 de Apocalipsis, el versículo 2, nos dice cuál es el nombre de esta ciudad. Y el versículo 2 dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. Este nombre es el nombre que Dios le ha puesto a la ciudad. Ahora, ojo con esto, porque aquí viene algo muy importante que nos va a servir para los estudios en adelante, que vamos a hacer estos 15 días. Ojo, porque cuando se habla de una nueva Jerusalén, se está haciendo referencia a una Jerusalén terrenal que ya existió. El asunto es que en la Biblia, Jerusalén o Israel o Babilonia o algunos otros nombres de ciudades específicas tienen que ver con el marco del gran conflicto. Por ejemplo, ven conmigo a Daniel, el capítulo 1. Daniel, el capítulo 1. Allí nosotros encontramos en el libro del profeta Daniel, el capítulo 1, el versículo 1 en adelante, una descripción interesante del conflicto entre Dios y Satanás. Y el capítulo 1 dice que en el tercer año, versículo 1, el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. Y dice el siguiente versículo: el Señor entregó en sus manos, de rey de Babilonia, a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Así que nosotros encontramos aquí una situación, la toma de rehenes, de esclavos del pueblo de Judá, cuya capital es Jerusalén, y por parte del rey de Babilonia. Encontramos dos reyes, dos ciudades, dos reyes, dos templos, dos tipos de utensilios, dos dioses. ¿Te das cuenta? Es un asunto simbólico, pero es la guerra constante que ayer presentamos en Génesis 3:15. Es una guerra donde Satanás falsifica el reinado de Dios, la idolatría como parte de la desfiguración de la imagen de Dios, estableciendo nuevos ídolos y dioses, que es la forma del paganismo. Y además encontramos dos ciudades: la representación de Babilonia, que es la ciudad que representa la ciudad del enemigo, el pueblo del enemigo, del enemigo de Dios, y la ciudad de Jerusalén, que representa la ciudad de Dios. Ahora, ¿por qué sucede esto? Dios siempre ha tenido un pueblo. Desde que Adán y Eva cayeron en pecado, Dios no dejó a la humanidad sola. La venida de Jesús no era simplemente un hecho puntual. Estuvo sucedido por eventos dirigidos por Dios, como por ejemplo, ¿recuerdas a Noé? Dios lo llamó para salvar a su pueblo, para rescatar a la humanidad del diluvio, y muchos no quisieron. De hecho, ninguno se salvó, Noé y su familia. ¿O recuerdas cuando Dios llamó a Abraham y le dijo que quería que en él hubiese descendencia? ¿O cuando Dios llamó a Jacob y le puso otro nombre, Israel, y de él nacieron las 12 tribus, y de él viene la descendencia del rey David y viene la ciudad de Jerusalén? ¿Te das cuenta de esto? De hecho, más adelante vamos a encontrar cómo Jerusalén y el pueblo de Israel se convierten en el pueblo y en la ciudad de Dios, donde Dios construiría un templo para que se le adorara allí. Entonces, cuando hablamos de la nueva Jerusalén, estamos diciendo que Dios, el Dios verdadero,
ha derrotado al Dios falso representado en el Dios de Babilonia, que el templo del Dios verdadero está en la ciudad del Dios verdadero y que por fin habrá una Jerusalén ya no terrenal, sino celestial. Así que no es cualquier nombre la Nueva Jerusalén, es un nombre muy importante porque hace parte de el gran conflicto y es de alguna manera la conclusión del conflicto. Hablar de una Nueva Jerusalén significa que el mal ha sido derrotado para siempre. Ahora, vamos a ampliar un poco más este concepto, no te preocupes. Yo quiero que sigamos mirando un poco cómo es esta Nueva Jerusalén. Hablemos un poquito de sus puertas, Volvamos a Apocalipsis, ven conmigo a Apocalipsis, el capítulo 21, y vamos a mirar características más específicas que son descritas aquí, y es interesante cómo estas son descritas. Apocalipsis 21, pueden leer conmigo allí los versículos 12 en adelante. Dice que tenía un muro grande, alto, y que tenía 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Pero tengo una pregunta interesante. ¿Cómo es que en la ciudad de Dios, construida por Dios con 12 puertas, no está San Pedro en la puerta principal? ¿De dónde entonces nació esa idea? Buena pregunta, te la dejo como tarea. Encontramos 12 puertas y en cada puerta hay ángeles. Son ángeles de Dios los que custodian esas puertas. Pero el versículo 13 menciona cómo están distribuidas las puertas al oriente, al norte, al sur, al occidente, y habla de los cimientos del muro de esa ciudad. El versículo 14 dice que la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Así que es interesante este detalle extraordinario, como en cada símbolo de la ciudad santa de Dios encontramos representada la historia del pueblo de Dios desde sus inicios. En otras palabras, este es la ratificación de la historia del Antiguo Testamento en la humanidad para siempre. Cuando Dios llama a esos apóstoles, cuando Dios llama a esas tribus, realmente está llamando un pueblo universal, y Él ahora, al escogerlos como suyos, va a hacer el honor de poner sus nombres en la Nueva Jerusalén de Dios. Una ciudad muy interesante, pero no termina allí, Los fundamentos de esa ciudad, dice el versículo 14, esos 12 cimientos, ahora esos 12 cimientos se describen allí en el versículo 18 en adelante. Mira lo que dice, el muro de la ciudad, versículo 18, era de jaspe. Pero la ciudad, ¿sí? El camino, las calles, las casas, era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Imagínate eso. Yo me estoy emocionando ya. Una ciudad de oro, semejante al vidrio. Juan está viendo lo que Dios le ha mostrado y él no sabe ni cómo describirlo. Y él está describiendo con estos elementos tan finísimos de la creación de Dios. Ahora, el versículo 19 dice que los cimientos del muro estaban adornados cada uno con piedras preciosas. Y cada cimiento tenía una piedra preciosa específica. Por ejemplo, el cimiento 1, dice el versículo 19, era de jaspe. El segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto, dice la Biblia, de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilio, el noveno de topacio, el décimo de crisopraso, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista.
Cada piedra preciosa de estas representa la riqueza de la creación y es el adorno que está en los cimientos. Una ciudad donde el polvo es oro y el ladrillo son piedras preciosas. ¡Wow! ¡Qué ciudad la que Dios está preparando! ¡Qué ciudad la que Dios está preparando! Sin embargo, no termina allí. El versículo 21 dice que las 12 puertas eran 12 perlas. Así que ahora el versículo 21 me dice que además que hay 12 puertas, estas puertas son perlas. Y esas perlas son representadas allí en esta ciudad, en estas puertas. Y finalmente, las calles de la ciudad eran de oro puro, insiste Juan, como un vidrio transparente. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Es algo impresionante lo que Dios le ha mostrado a Juan. Es extraordinario, majestuosa la forma como Dios ha descrito la ciudad colosal en el espacio que Él está preparando para sus hijos. Ahora, hay algo más en esa ciudad. Esa ciudad celestial en la que dentro del plan de salvación Dios quiere llevar a sus hijos, aquellos que acepten su gracia, la gracia de Cristo Jesús, tiene unos elementos importantes respecto al estilo de vida. Porque a mí me encantaría saber cómo va a ser el estilo de vida en el cielo. Algunos podrán preguntarse, bueno, ¿y será que en el cielo vamos a ver Netflix? ¿Será que en esa ciudad vamos a construir o vamos a estar como angelitos con un arpa petrificados tocando por la eternidad encima de una nube saltando como se ha pintado en algunas imágenes pintorescas de la Edad Media? ¿Qué es realmente la Nueva Jerusalén? Y de paso, una buena pregunta. ¿Dónde viviremos en esa Nueva Jerusalén? ¿Estás seguro que es en el cielo? Bien, no vamos a quedarnos sin respuesta porque estudiaremos este tema hoy. Sigamos ampliando lo que dice de esta ciudad. El capítulo 22 del mismo libro de Apocalipsis describe otros elementos del estilo de vida en la ciudad de Dios, esta ciudad colosal. Dice el versículo 1 en adelante, versículo 1, Apocalipsis 22. Después de esto, dice Juan, el Señor me mostró un río limpio. Apocalipsis 22, 1, por favor. Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, de ese río de vida que sale del trono, se encuentra un árbol. ¿Cómo se llama el árbol? Muy bien, el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes un fruto, y las hojas de ese árbol son para la sanidad de las naciones. Ah, ¿te das cuenta que la razón principal por la que Adán y Eva fueron expulsados, de acuerdo a Génesis 3:22, es por no comer del árbol de la vida? Hablábamos de que no solo hay un árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, que es importante, sino que hay un árbol que es más importante todavía, y es el árbol que al comer de él trae sanidad y vida eterna. La fuente de vida que Dios ha dado está en ese árbol, que permite que la gente, por eso, bueno, más adelante lo vamos a ver allí, que permite que las personas esto me emociona, que permite que las personas que comen de ese árbol no vuelvan jamás a experimentar ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de pecado, de dolor, de tristeza, de cáncer, de coronavirus, de nada. Este árbol garantiza que nosotros vivimos sin enfermedad eternamente. Alabado sea el Señor por eso. Alabado sea el Señor por eso. Pero sabes, aquí hay
algo muy importante. Y nosotros tenemos que entender y aterrizar este punto. Porque yo quiero decirte algo. La ciudad que está siendo preparada por Dios, esta ciudad de la que estamos hablando, la Nueva Jerusalén, como la Biblia la menciona, es una ciudad muy importante, pero no solo es una ciudad muy importante, sino que está en el cielo. Pero no es en el cielo donde disfrutaremos esa ciudad. La ciudad que Dios está preparando cambiará de lugar. Cambiará de lugar. Y la Biblia así lo enseña. Por eso yo quiero que vayas conmigo en la palabra de Dios a Apocalipsis, el versículo 21, y yo quiero que leamos una vez más lo que dice la palabra de Dios allí en el versículo 2. Ojo, que es muy importante las palabras, aunque ya leímos ese versículo, es importante lo que dice allí. Juan dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, ¿qué? Descender del cielo de Dios. O sea que esa ciudad desciende del cielo. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra. Hacia la tierra. Pregunta, muy importante. Si la ciudad de Dios desciende a la tierra y la tierra está llena de pecado, ¿cómo se puede garantizar que la ciudad de Dios estará en esta tierra de pecado? ¿Será que los zombies, como las películas, se tomarán esa ciudad y habrá un muro de protección y por eso el muro es tan alto? Es muy importante entender esto. De hecho, la Biblia nos da claridad. La Biblia dice en Mateo 5, versículo 5, que la herencia de los santos es esa ciudad, es la tierra. La capital de Dios, del universo, estará aquí. Los mansos, que son bienaventurados, recibirán esa tierra por heredad. Ahora, además de recibir esa tierra por heredad y que sea esa recompensa, será la capital de una tierra nueva, renovada. Bueno, si es una nueva Jerusalén, es porque hay una nueva tierra. Por eso Juan lo describe en la Biblia y así lo dice en Apocalipsis de la misma manera, en las mismas palabras. Él lo describe así en el capítulo 21, el versículo 1, Apocalipsis 21:1. Juan dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, hay un momento antes de que esa ciudad descienda a la tierra en que la tierra entrará en un proceso de renovación. Y en el momento que la ciudad descienda, la tierra será renovada. Y esto es muy importante, porque aquí también nosotros entenderemos algo clave en este proceso. Porque, ¿qué es lo que va a suceder aquí? ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Ven conmigo allí mismo en Apocalipsis, el capítulo 20, y tú vas a darte cuenta allí que hay un periodo entre la venida de Jesús a esta tierra y la venida de esa ciudad de Dios. Si tú quieres ampliar más este tema de ese periodo, no puedes perderte la serie de estudios de la Biblia. Hoy solo voy a hacer una breve introducción. Y si quieres más información, puedes preguntarnos porque seguiremos estudiando esto. Pero hay un breve periodo de tiempo, apenas de 1000 años, donde Satanás está en esta tierra, solo, sin poder engañar a nadie. Y entonces los santos de Dios descienden dentro de esa ciudad. Porque fueron llevados al cielo con él. ¿Y cuándo sucede eso? Buena pregunta. Así que descienden los santos de Dios en esa ciudad. ¿Y sabes qué va a pasar? Apocalipsis capítulo 20, versículo 8, dice que Satanás saldrá a engañar a todos los que están en la tierra. Ahora sí tiene permiso de engañar cuando la ciudad ha descendido. Y en ese momento que la ciudad desciende, está descendiendo, se dará el juicio de las naciones, se dará ese momento donde
todos aquellos que representaron a Satanás, que se fueron con Satanás, que aceptaron el pecado, que vivieron en pecado, ellos serán destruidos. Dice el versículo 9, subieron por la anchura de la tierra, rodearon la ciudad de Dios, el campamento de Dios, tal cual como las películas zombies. Para eso sí somos buenos, pero así dice la Biblia, rodearán la ciudad para tomarla por posesión. Y entonces es allí donde se da la destrucción final del pecado. A la vista de todos los justos se dará la destrucción final del pecado. Por eso es importante entender, dice, descendió fuego del cielo de Dios, ¿sí? Y los consumió. Porque estaban haciendo ¿qué? Intentando por el poder de Satanás conquistar la ciudad. Y entonces descendió fuego de Dios y los consumió. Y el diablo, versículo 10, que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y estarán atormentados allí por siglos de los siglos. Ahora, la pregunta es, la tierra es el lugar donde ha sido destruido el diablo, ¿cierto que sí? Está llena de fuego. Y tenemos la ciudad de Dios descendiendo, ¿ok? Sobre la misma tierra que está siendo renovada. Entonces, ¿cómo es que queda ardiendo por siempre? Porque aquí hay algo muy importante, y es la expresión que Dios tiene, y es la expresión de fuego eterno de Dios, y es la expresión que está utilizada en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cayó fuego eterno de Dios y consumió esta ciudad para siempre. Si tú vas hoy donde está Sodoma y Gomorra, ¿hay fuego allí todavía ardiendo? Claro que no. Pero el fuego eterno de Dios significa que Dios toma venganza de sus enemigos y no se repetirá otra vez su venganza. En otras palabras, el fuego que destruye de Dios a los pecadores o al pecador o al pecado en sí mismo, no permite que haya una resurrección más. En otras palabras, Satanás y los que deciden estar con él nunca más podrán volver a la vida. No quedarán almas por allí volando. Nunca más volverán a la vida. La justicia y la misericordia de Dios se derraman en ese momento. Y es un momento muy fuerte, pero es un momento muy real. ¿Por qué? Porque es el momento donde la tierra es purificada. En ese momento, cuando la tierra es purificada, de alguna manera se está dando un juicio. Dios está dando un juicio. Por eso el mismo capítulo 20 de Apocalipsis describe una escena de juicio. Y ampliaremos un poco más esto. Y es por eso que entonces Apocalipsis 21, en esa secuencia de eventos, el versículo 1 me dice que Juan ve entonces un cielo ¿qué? Nuevo y una tierra nueva. En otras palabras, ese fuego, esa ceniza que está debajo de los pies de los justos que están en la ciudad santa, ha desaparecido para siempre. Dios hará una nueva creación. El pecado solo será un recuerdo vago en la memoria del ser humano. Por lo tanto, la destrucción final de Satanás que se da en esta tierra destruye todos los elementos que hay en esta tierra. La Biblia dice en 2 de Pedro, el capítulo 3, que así es. En 2 de Pedro 3:10 dice claramente que la destrucción que se va a dar en esta tierra es la destrucción total, ¿sí? Y dice allí, 2 de Pedro, cuando nosotros miramos allí, 2 de Pedro, el capítulo 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y en este día dice, todos los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos. Las obras que hay en la tierra serán quemadas. En otras palabras, lo que Juan está viendo y lo que los habitantes de la santa ciudad están viendo es la creación nueva de Dios. La tierra es destruida, no queda ardiendo por la eternidad y por los siglos de los siglos, y la gente saltando con una parrilla, como lo pinta Dante en su obra filosófica allí, un invento, una novela. No es así. El infierno final es una destrucción definitiva del fuego eterno de Dios para que el pecado nunca más se levante. Y entonces sobre esa misma tierra renovada con el fuego de Dios, Dios establece su ciudad santa, esa ciudad que es el lugar que Él desde el principio
había reservado para sus hijos. Ese lugar que Dios había reservado. Entonces te hago una pregunta. ¿Habrá valido la pena superar el dolor, la enfermedad, la persecución? ¿Habrá valido la pena ser fiel a Dios? ¿Habrá valido la pena aceptar su sacrificio? ¿Habrá valido la pena todo lo que sufrimos en esta tierra? Pasar el coronavirus, perder un ser querido. ¿Habrá valido la pena el sufrimiento de la tierra? Sí, 1000 veces sí. El dolor de la tierra, el recuerdo vago del pecado, de la enfermedad, será apenas una cosa ínfima ante la majestuosidad de la eternidad, donde no habrá más dolor, más enfermedad, más muerte, más llanto, porque las primeras cosas han pasado y ahora todas son hechas nuevas. Por lo tanto, es importante lo que sucede en esta tierra. Mira, Apocalipsis 21:3 dice que en esa ciudad de Dios, después que el pecado es destruido junto con Satanás, dice el versículo 3 muy claramente, allí en esa ciudad Dios mismo morará con los hombres. En otras palabras, ¿te acuerdas que el pecado hizo que el hombre no pudiera ver más a Dios, espiritualmente hablando? Ahora el hombre rescatado por Dios recupera la capacidad de ver a Dios y compartir en presencia con Él, al punto de que Dios traslada la capital del universo, del cielo, a esta tierra. Alabado sea Dios por eso. Me emociona esto, gloria a Dios. Ahora también dice la Biblia, la palabra del Señor, en Isaías capítulo 33, versículo 24. Es maravilloso cómo la palabra del Señor nos habla. Isaías 33:4 dice la palabra de Dios que en esa ciudad colosal, dice que será ya trasladada aquí en la tierra, no habrá persona que diga estoy enfermo. Isaías 33:24. Nadie dirá en esa ciudad estoy enfermo. El pueblo que more, que viva en esa ciudad santa, será perdonado. No habrá pecado, pero tampoco habrá enfermedad. Ahora mira, también Isaías 65, la palabra de Dios dice que en esa ciudad se describen varias cosas. Dice el versículo 17, Isaías 65, 17. Yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, y de lo pasado no habrá ¿qué? Más memoria, ni vendrán más al pensamiento, sino que se gozarán para siempre, dice el versículo 18, en las cosas que yo he creado. Y mira cómo describe la Biblia esa ciudad una vez más. Versículo 21, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas, comerán del fruto de ellas, no edificarán para que otro habite ni para que otro coma, porque según los días de los árboles del bosque, así serán los días de mis hijos, de mis escogidos. No trabajarán en vano, no darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, ellos mismos también y sus descendientes. Alabado sea el Señor por esto. Alabado sea el Señor por esto. Hay empresas, hay actividad, construcción de casas, organización de la vida, ciudades nuevamente son construidas. Hay una vida porque es la eternidad, no por allí como un angelito con un arpa tocando por la eternidad. No, hay una práctica de vida, de paso. Es impresionante que también dice el versículo del mismo capítulo 66, el versículo 22 y 23, que ese cielo nuevo y esa tierra nueva estará delante de Dios. Ya lo dijimos, Él vivirá allí. Y el versículo 23 dice que de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar a Jehová. En otras palabras, la asistencia a culto, la asistencia a la iglesia, a acercarse a Dios también hará parte de la rutina de la tierra nueva, de la rutina de la Santa Jerusalén, de la ciudad de Dios. Hará parte. ¿Y por qué de mes en mes? Porque de mes en mes hay un nuevo fruto que nace del árbol de la vida, que es para sanidad de las naciones para siempre. ¿Y por qué de día de reposo en día de reposo? Una buena pregunta. ¿Se guardará el día de reposo en el cielo, en la tierra nueva? Interesante. Así que yo quiero decirte una cosa más. Hay muchas, pero solo quiero decirte una cosa más.
Mira lo que dice la Biblia, Isaías 35, otra característica más de la tierra nueva, de esa ciudad de Dios. Versículo 5, 35:5. Los ojos de los ciegos serán abiertos, destapados los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la estepa. ¿Sabes? La ciudad de Dios erradicará la enfermedad y el mal. Una persona coja podrá caminar. Un manco tendrá su mano para volver a recuperar su movimiento. Una persona con enfermedad mental que tenía debilidades mentales será restaurado. De hecho, así lo dice la Biblia. La tierra será renovada, establecida. No habrá más pecado, pero tampoco habrá más dolor en ese lugar. Un estilo de vida práctico con muchas cosas. No hay nada impuro, no habrá maldición en este lugar, no habrá violencia de ningún tipo, nada impuro estará en la tierra nueva. Inclusive Zacarías, el capítulo 8, el versículo 5, dice que las calles de la ciudad, Zacarías 8:5, estarán llenas de muchachos que corren por el medio de ella, jugando en medio de la ciudad. Además, Hechos 3, versículo 20 al 21, también muestra esa restauración. Pero sabes, el detalle es muy importante, y es que Jesús, cuando vino a esta tierra, en su ministerio, no solo vino a morir. Yo te dije, Jesús no solo vino a morir, vino a hacer una obra especial. Y parte de la misión de Jesús fue enseñarnos a vivir en el cielo y en la tierra nueva, porque estaremos en el cielo un tiempo, pero a vivir en la tierra nueva. Porque yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que así como yo soy, con todas mis prácticas, yo podría estar en paz para siempre en ese lugar? Cuando me da celos que alguien se compre un carro mejor que yo, un iPhone y yo no tengo un iPhone, o cuando me da celos de todo, cuando mis prácticas de estilo de vida es el trasnocho, el trago, la rumba, o de repente me encanta robar, mentir, engañar a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa. ¿Haría parte de eso de la práctica de una persona que vivirá en ese lugar? No. Y es por eso que aparece la iglesia. La iglesia. Ese es el punto neurálgico del asunto. No es posible que alguien participe de esa tierra nueva, de esa ciudad colosal que está en el espacio, pero desciende a la tierra y se convierte en la capital del universo donde habita Dios, sin que antes esa persona aprenda a vivir en el reino de Dios. Y todo lo que hizo Jesús en esta tierra fue enseñarnos a vivir los principios del reino de Dios. Y quiero ponerte una tarea esta noche. Inmediatamente termine esta predicación, inmediatamente terminemos todo. Averigua cuáles son los principios del reino de Dios. No te voy a dejar en blanco. Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 8. ¿Cuál es el estilo de vida del reino de Dios? Ahí vas a encontrar un gran compendio del mismo, pero hay más de eso. Si lees todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vas a ampliar tu conocimiento del reino de Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor allí en Filipenses, el capítulo 3. Mira lo que dice, y quiero ratificar esto, y es importante que nosotros entendamos esto. Filipenses, el capítulo 3, y vamos a mirar un par de versículos allí en Filipenses. Y quiero que miremos allí los versículos 20 y 21. Dice, pero nuestra ciudadanía, ¿nuestra qué? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, Cristo el Señor. Él transformará, dice el versículo 21, nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que
La práctica de un cristiano, de un hijo de Dios aquí en la tierra, incluye adquirir el estilo de vida de un ciudadano del cielo. Y ese estilo de vida de un ciudadano del cielo nos da a nosotros la oportunidad de participar de la tierra nueva, de la ciudad colosal en el espacio que nosotros podremos recibir. ¿Y sabes lo que dice el Señor en Apocalipsis 3, el versículo 20? Que participar de esa ciudad no es tan difícil, no es tan difícil. Que huir del pecado, que huir de la destrucción final es muy fácil. La palabra del Señor dice, Daniel, Sofía, María, Andrea, Carmen, he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es un llamado desesperado de Dios. Dios, el que conoce el futuro, el que lo ha revelado a sus hijos los profetas y el que te ha dado su palabra para que hoy tú puedas recibir este llamado, te dice, hijo mío, estoy llamando a la puerta de tu corazón. La recompensa que tengo para ti, hijo mío, es demasiado grande. ¿Cómo la vas a rechazar? ¿Cómo la vas a rechazar? El llamado de Dios es impresionante, es impresionante. El versículo de Apocalipsis mismo, el capítulo 22, es muy claro, versículo 14. Dice que yo necesito lavar las ropas, lavar mis pecados. Apocalipsis 22, 14. Lavar las ropas, lavar mis pecados en la sangre de Cristo para tener acceso, derecho a entrar en el árbol de la vida, para entrar por las puertas de esa ciudad. Así que yo necesito decirle primero, Señor, yo quiero aceptarte como mi Dios. Hoy te acepto como mi Dios, como mi Salvador. Además, entendiendo que has preparado una ciudad para mí, yo quiero, Señor, ser limpiado, ser lavado, ser limpiado, ser lavado. De hecho, a Mateo, el capítulo 7, el versículo 21, Jesús dice claramente a todo aquel que quiere venir a su presencia. Mucho cuidado, dice Jesús, Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que ese reino bendito de Dios eterno que viene a la tierra a establecerse como una nueva tierra, también tiene unos principios y son los mandamientos de Dios. Obedecer su palabra. Decirle, Señor, abro la puerta de mi corazón. Decirle, Señor, hoy quiero ser fiel a tu palabra. Decirle, Señor, hoy quiero dejar el pecado que me podría excluir, que me va a excluir del derecho de participar de la ciudad. Yo quiero, Señor, dejar el pecado, dejar las prácticas que me han alejado, que me han apartado de tu redil. Ahora, me da tristeza leer las palabras de Mateo 7:21, porque esto significa que mucha gente que dice Señor, Señor, mucha gente que alaba, mucha gente que echa fuera demonios, dice el versículo 22, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor dirá, versículo 23, yo no los conozco, apartados de mí. Y yo me pregunto, entonces, ¿qué va a pasar con toda esa gente que está en las iglesias creyendo que se va a salvar? Por eso es importante saber cuál es la iglesia verdadera. Por eso es importante saber qué dice la Biblia sobre cuál es el estilo de vida del reino. Por eso es importante saber qué es lo que dice la palabra de su ley, de esa ley, de esos mandamientos, de esa obediencia que Dios pide de mí. Porque yo quiero participar de la tierra nueva, yo quiero participar de la salvación, yo quiero que tú y yo participemos de la bendición de estar en la presencia de Dios por la eternidad en una tierra renovada. ¿Ese no es acaso tu deseo también? Imagínate viviendo con tu familia en este lugar,
Por eso en este momento yo necesito entender que Dios quiere adoptarme como hijo. Si yo he dejado a un lado, he sido alienado, separado de Dios por el pecado, por la maldad, entonces yo tengo que decirle, como dice el Señor allí en el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 12, que si yo hoy lo recibo, dice el versículo 12, así es, si hoy yo lo recibo en mi corazón y le abro la puerta, recibo también la potestad, el derecho de ser llamado hijo de Dios, ser hecho un hijo de Dios. Es el privilegio que recibe alguien que viene al Señor. Y sabes, es necesario que yo hoy acepte a Jesús, porque de esa manera yo voy a mirar, como dice Primera de Juan 1:7, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Es su sangre, Jesucristo. Si andamos en su luz, si practicamos su estilo de vida, si vivimos como Él vive, yo estaré allí en este lugar. La pregunta es, ¿decides hoy aceptar la oferta de Jesús de vivir con Él para siempre en su reino celestial, en la tierra renovada, donde no habrá más dolor, más enfermedad, más maldad, más muerte? ¿Cuesta más para ti dejar algo pequeño que disfrutar la eternidad con Dios? Sabes, es muy triste recordar la historia de esa pareja. Ellos recibieron la noticia: si ustedes no salen de esa casa hoy, el volcán los va a destruir. Corrían los años 50, la noticia llegó, era hora de salir de esa casa. Y en ese lugar guardado en la selva, ellos habían dejado todas sus esperanzas. Ellos no creyeron. Y cuando el volcán en esa ciudad hizo erupción, fue la primera casa que fue destruida. Y toda la familia estaba allí. Habían dicho, no, no creemos. Por eso la decisión es muy sencilla, pero implica algo, desarraigarse de algo, una práctica, un estilo de vida, algo. Pero la recompensa eterna y bendita de Dios es tan grande que yo hoy quiero decirle, Señor, acepto. Decirle, Señor, acepto. Yo quiero huir de la destrucción. Yo quiero recibir tu gracia y ser salvo. Y sabes, tal vez Santa Marta, que me estás escuchando, tal vez Barranquilla, Bucaramanga, Santander o cualquier lugar de Colombia o del mundo donde estás, esa ciudad que está allí, ese amigo, ese hermano, este no sea un mensaje popular para ti. Tal vez no esperabas hoy un mensaje como este, pero yo quiero decirte, es lo que la Biblia enseña. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Yo creo lo que está escrito en la palabra. Tengo evidencia suficiente para saber que se cumplirá, porque Dios así lo ha dicho y porque sus palabras son fieles y verdaderas. Así que te pregunto una vez más, ¿aceptas a Cristo Jesús en tu corazón y decides tomar una decisión consciente, madura, de decirle, Señor, huyo de aquello que no te glorifica para ser acepto en el reino de los cielos? Amén por cada decisión que en este momento está siendo tomada. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias por ese acepto que estás enviando allí. Si puedes enviarlo a estos números de teléfono, queremos orar por ti, queremos acompañarte en ese proceso de decisión. Pero mucho cuidado con el camino que caminamos. Mañana estudiaremos cuál es la iglesia verdadera, o por lo menos los principios de una iglesia verdadera, esa que nos lleva a vivir los principios del reino. Así que no te puedes perder este tema. Pero en esta noche permíteme orar por ti. Oremos. Alabamos tu nombre, Señor, porque hoy nos das la oportunidad de ser aceptos en el amado, en Cristo Jesús. Gracias por garantizarnos un lugar en la ciudad que será la capital del universo, la Nueva Jerusalén. Gracias por Cristo Jesús, que ha garantizado la salvación. Y gracias, Señor, porque en esta hora tú nos garantizas que nunca más el pecado se levantará, que nunca más habrá enfermedad, y que si alguien hoy sufre de una enfermedad, una esclerosis,
tuvo un accidente y perdió una extremidad, su rostro fue desfigurado, o sufre de una situación en su cuerpo, un problema renal, un problema físico que afecta su vida, una ceguera física, una persona minusválida, una persona invidente, alguien que está allí pasando por una situación física que le ha afectado su salud. Gracias, Señor, porque tú has prometido transformar nuestro cuerpo mortal en inmortal y eliminar cualquier defecto físico en la eternidad. Señor, yo quiero comer de las hojas de ese árbol de la vida. Gracias por mostrarnos una vez más tu palabra. Y hoy, Señor, quiero que confirmes esa decisión que hemos tomado y que nada ni nadie nos aparte de la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabamos tu nombre, oh Señor, y pedimos esta noche tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga, mi amigo y hermano.